Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios le bendiga, amados hermanos, y muchas gracias. Hoy es un día maravilloso. Estamos hoy en el día 8 de septiembre, lunes, activos. Este fin de semana sí estaba lleno de la unción del Señor. Y yo espero que todos ustedes que hayan ido a congregarse como lo lleva por costumbre, que también se hayan llenado del Espíritu Santo, porque la unción estaba maravillosa. Y amados hermanos, ya están llegando los últimos momentos en esta tierra, gloria a Dios. Muy pronto viene nuestro Salvador por los cielos, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amados hermanos. Muchas gracias por subirse a la transmisión. Vamos a empezar con una oración y pidiendo que el Señor esté aquí con nosotros a medida que vayamos estudiando la palabra y escudriñando en ella, buscando el reino del Señor como por está escrito, y que nosotros apliquemos lo que leemos y lo que escuchamos, porque sin fe es imposible agradar al Padre, y sin amor tampoco es imposible uno hacer las cosas dulces y maravillosas que Él tiene pendiente para nosotros. Y si no tenemos gozo, si no regocijamos, también la tenemos perdida. 3 puntos muy importantes que necesita el cristiano: fe, amor, gozo. Fe, amor y gozo. Así que, amados hermanos, vamos aquí a empezar nuestra oración. Alabado Padre, digno eres tú, te adoramos, oh Santo Espíritu. Pedimos que en el nombre de Jesús esté aquí, Padre, para llenarnos del Espíritu. Llénanos, Padre amado, bautízanos de una manera muy especial a medida que vayamos estudiando tu palabra y que vayamos aprendiendo más y más de cómo es el reino de Dios y cómo se aplica tu bondad, tu grandeza y tu voluntad aquí en la tierra como lo haces en el cielo. Abba Padre, en estos momentos este estudio va para el creyente que tiene mucho tiempo caminando contigo, como el creyente que acaba de convertirse a hijo tuyo. Padre amado, también yo pido por aquel que no te conoce, pero tal vez esté mirando este video, que sea bendecido también, que busque de ti, que su corazón que le esté jalando hacia ti, mi divino Dios, que continúe en esa trayectoria buscando más de ti, para que tú te muevas en su vida y sirvas, Padre, como su brújula, mi divino Dios, que sigan hacia el norte, que es tu corazón. Gracias, Padre amado, por toda tu victoria. Bendice el estudio bíblico de esta noche. Y también, mi divino Dios, aquel que sienta arrepentirse, que tenga ganas de buscar de ti, de entregarse totalmente, mi divino Dios, que confiese en sí mismo que Él es un pecador, que tú eres el Rey, que tú eres el Jesús, el Mesías, quien murió por la cruz, dio su vida y que resucitó el tercer día, y que después de 40 días después subió hacia el cielo, y por tu promesa descendió el Espíritu Santo, que todo fue creado por Él y para Él, que todo lo que viene de Él regresa hacia Él. En el nombre de Jesús. Gracias. Abba Padre, tú eres digno. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Dios me lo bendiga de gran manera, de una manera muy especial. El estudio de hoy, así dice, está titulado El cristiano en la política. Este es el estudio número 6. Y la base bíblica
Estamos, el que tenga su Biblia lo puede buscar. Estamos en los libros de Esther, capítulo 9, versículos 3 y 4, capítulo 10, 1 al 3, y en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 1 al 5 y el número 10. Los objetivos son los siguientes. Número 1, evaluar la participación de hijos de Dios en la política. Número 2, interiorizar la disposición a servir en oficios de eminencia en las naciones. Y número 3, modelar la conducta que es propia de quienes ejercen puestos de autoridad en el gobierno. El pensamiento central dice: la administración de la justicia y equidad en las naciones amerita que hombres piadosos se ocupen de ella y ejerzan autoridad bajo los parámetros de la palabra de Dios. El texto áureo, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. La cita bíblica es en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 4. La lectura antifonal, aquí vamos a leer los versículos que acabo de mencionar, empezando con Esther, capítulo 9, versículo 3 en adelante. Y todos los príncipes de la provincia, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Número 10, versículo 1. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Número 2. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Número 3. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Número 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
antes, y oraba y daba gracias delante su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Aquí empezamos con la introducción. El tema de estudio de esta semana ha sido muy discutido por la iglesia y nunca parece llegarse a un acuerdo. Muchos opinan que el creyente no debe ejercer puestos en los gobiernos y otros creen que es una bendición que hombres y mujeres piadosas sean los que administren justicia en las naciones. Un estudio sistemático de este asunto a través de la Biblia será beneficioso para saber la voluntad de Dios al respecto. En esta semana vamos a estudiar cómo Dios instituye el gobierno y la manera como permite que hombres justos ocupen posiciones de eminencia. Comenzaremos con la historia de Esther y Mardoqueo en Persia. Ambos están reservados por la provincia divina para salvaguardar al pueblo de Dios de una muerte inminente a manos de Amán. En ese contexto, las palabras de Mardoqueo a su prima Esther fueron clave. Perdón. Él le hizo ver a ella que posiblemente para aquella hora crucial ella había llegado al reino. Esto deja ver que cuando Dios permite a un creyente estar en altos niveles de autoridad, carga a los tales con una especial responsabilidad. Le da proteger al pueblo santo en contextos difíciles. Luego, estudiaremos la inclusión de Daniel y sus 3 compañeros hebreos en el reino de Nabucodonosor. Y en el caso de Daniel, sirvió a varios reyes persas: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. La cita bíblica se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 7 y 8, capítulo 5, versículo 29 y capítulo 6, versículo 28. Al mirar la manera como Dios usó a estos siervos suyos en medio de reinos paganos, aprendemos que todavía hoy Él puede colocar a creyentes temerosos de su nombre para que ejerzan la política en distintos rangos. Nuestro estudio nos llevará a concluir que aquellos que Dios ha llamado para el santo ministerio no deben cambiar su profesión para servir a la política. Pero los que no tienen un llamado específico al ministerio dentro de la casa de Dios pueden llegar a ser servidores públicos que administren equidad y justicia al pueblo. Aquí tengo 2 palabras como lo llevamos por costumbre. La primera es sátrapas. Este vocablo se traduce del hebreo Ayash Darpan, que identifica a un gobernador de una provincia principal en Persia. Y la segunda palabra es la palabra paz. Viene del hebreo shalom, que significa seguro, bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, paz, completo, dichoso, propicio, salvo y victorioso. Dios bendiga a mis amados hermanos de Radio Una Sola Voz. Dios los siga bendiciendo y que los siga guardando a mis amados hermanos de Guatemala. Continuaremos orando por ustedes. Dios les siga guardando. Gracias por transmitir en vivo y escuchar este estudio. Y si tienen una pregunta, amados hermanos, por favor no teman de subir su pregunta ahí al chat. Estoy más que contento de servirle y probablemente responder
El subtítulo A dice, debajo del título, Mardoqueo tuvo un puesto político en el reino de Persia, es el estudio número 1. El subtítulo A dice, Dios hizo grande y famoso a Mardoqueo en su posición. Estos dos versículos de Esther 9 presentan a uno de los hombres más dignos de Israel. Su nombre es Mardoqueo. Al mirar lo que Dios hizo con él, aprendemos lecciones relevantes. Número 1. El versículo 3 hace claro que por disposición divina, Mardoqueo llegó a ser un hombre clave en el reino de Persia. Recordamos la victoria que Dios había dado a los judíos contra sus adversarios. Amán, el gran enemigo de los judíos, había sido juzgado y condenado a muerte con todos sus hijos. En el libro de Esther, capítulo 9, versículo 2, revela que nadie pudo resistir a los judíos. Debemos tomar nota de esta lección. Si Dios está de nuestra parte, la victoria está garantizada. Por tanto, es sabio vivir piadosamente y agradar al Señor en todo. Número 2. El versículo número 3 también explica que los líderes políticos del reino de Persia apoyaban a los judíos debido al temor que sentían hacia Mardoqueo. Esta es una revelación de la inmensa autoridad que Dios le dio a este primo de Esther. Fue tal el respaldo divino que su persona se hizo digna de ser temida por los altos oficiales del gobierno. Gloria a Dios. De este modo, los principios de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales quedaron sometidos voluntariamente a Mardoqueo. De aquí aprendemos que cuando un hombre de Dios está en el gobierno, no tiene que imponer su autoridad con mecanismos coercitivos, porque Dios mismo lo respalda. El salmista dijo que era Dios quien sujetaba a su pueblo debajo de él. Esa cita bíblica se encuentra en Salmo 144, versículo número 2. Y el sabio Salomón enseñó que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Wow, qué grande! La cita bíblica es en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo número 7. Dios bendiga Radio y TV Honduras Cristo. Dios lo bendiga, mis amados hermanos hondureños. Continuaremos orando por ustedes también. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde grandemente. Gracias. Número 3. El versículo 4 nos recuerda que Dios exalta a los piadosos y a veces lo coloca en puestos de autoridad en los gobiernos de la tierra. El Señor lo hizo con José, acuérdense de José, a quien ascendió desde lo profundo de la esclavitud hasta llevarlo a ser el segundo, después de Faraón, en Egipto. Así hizo con Mardoqueo, pues llegó a ser grande en la casa del rey. Entonces, esta posición de eminencia hizo a Mardoqueo famoso en todo el imperio. Aquella categoría gubernamental repercutía a tal manera que si alguien agredía a Mardoqueo, era como si agredía al mismo rey. Y como veremos a continuación, ello era un elemento de seguridad para los judíos que habitaban en aquellas tierras gentiles. El subtítulo B dice, desde su puesto político, Mardoqueo procuró el bien de su pueblo. Como Josué fue protección para su familia en Egipto, también Mardoqueo fue colocado en eminencia para servir de muro protector al pueblo de Dios.
Punto número uno, el versículo 1 vuelve a referir la grandeza de Asuero. El libro termina como comienza, haciendo ver la grandeza del rey y lo que tuvo que hacer para mantener la pompa y la riqueza de su imperio. Él impuso tributo a toda la tierra. La palabra hebrea que se traduce como tributo es realmente el término servicio. Así que estos tributos eran pagados posiblemente con el cultivo de la tierra, la pesca y el cuidado del ganado. Ello era considerado como un servicio al rey. A pesar de que Asuero no era un rey piadoso, se nota que tenía capacidad administrativa. Todo el que esté a la cabeza de un gobierno debe administrar sabiamente las finanzas, pero sin agravar el yugo de los ciudadanos, respeto a los impuestos. Número 2. El versículo 2 hace notar un paralelo entre la grandeza del rey Asuero y el engrandecimiento de Mardoqueo en el mismo reino. La grandeza de Mardoqueo estuvo determinada por la acción del mismo rey gentil. En la Biblia hallamos diversos ejemplos de reyes paganos que hicieron bien a los intereses de Dios. Uno de ellos fue Ciro, el cual Dios llama mi siervo, porque fue útil en la orden para reedificar a Jerusalén. La cita bíblica se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo número 1. Debemos orar por los que están en eminencia para que puedan servir a los intereses del reino de Dios y a la defensa del pueblo santo cuando los creyentes están bajo persecución. Número 3. A través del versículo número 3 aprendemos el secreto de ser engrandecido como servidor público y de ser estimado por el pueblo. Para Mardoqueo el secreto estuvo en no mirar, por los intereses propios, sino procurar el bien para todo su pueblo. Hay bienes públicos que no se logran exactamente como un dirigente piadoso los quiere, pero por lo menos se deben procurar. Eso fue lo que hizo este piadoso hombre de Dios desde su posición de eminencia. Además, él habló paz para todo su linaje. ¿Cuántas veces los pueblos son maltratados por dirigentes que insultan a quienes dirigen? Aún en la casa de Dios se carece de líderes que hablen pacíficamente al pueblo. Por tanto, si un creyente alcanza una posición de gobierno, debe usar su posición para defender los derechos de sus hermanos en la fe y comunicar la palabra con gracia y con paz. Le voy a dar una pregunta para que lo vayan contemplando. Muchas bendiciones a mis amados hermanos ahí de F. Herrera. Esta pregunta es, ¿cuál fue el secreto de la grandeza que alcanzó Mardoqueo en el reino de Asuero? Si tienen esa respuesta la pueden poner ahí en el chat y luego al final podemos leer todas las respuestas si es que quieren participar. Bendiciones a Jacob espiritual, a mis amados hermanos de Argentina. Continuamos aquí, le voy a introducir por el estudio número 2 que se categoriza Daniel fue gobernador en Persia en días del rey Darío. Las dos palabras que le voy a introducir es espíritu. Este espíritu que tenía Daniel es la palabra hebrea ruach, que se traduce como espíritu. Viento. Tiene el sentido de aliento, vida, ánimo, ímpetu, soplo. Y la segunda palabra o la segunda frase que le voy a introducir es diesen cuenta. Cuenta. Aquí
es la palabra hebrea ta'am y tiene el sentido de gusto, sentencia judicial, asunto, de una raíz que significa percepción, mandato y aconsejar. El subtítulo A dice, Daniel alcanzó gran jerarquía en el reino de Darío. Daniel es otro ejemplo de un creyente que participó en la política de una nación pagana. Un principio que respalda tal participación es el que dijo Cristo, que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La cita bíblica es en el libro de Mateo, capítulo número 5, versículo número 16. Número 1. Los versículos 1 y 2 de Daniel 6 muestran que cuando Dios quiere enaltecer a sus siervos y colocarlos en eminencia, puede usar aún a los reyes. En este caso, usó al rey Darío para situar a Daniel como uno de los tres gobernadores de todo aquel imperio. Subordinados a Daniel y a otros dos gobernadores estaban los 120 sátrapas que tenían la función de ejercer gobierno en diferentes regiones del imperio. Esta responsabilidad era muy seria para Daniel, pues su desempeño tenía que ver con la seguridad misma del rey. Los sátrapas tenían que dar cuenta a los gobernadores y estos, a su vez, rendir cuentas al rey. Aquí aprendemos que nunca un cristiano debe codiciar un puesto político encumbrado, sino estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en cualquier lugar que se le solicite en el gobierno. Un creyente puede ser útil en una municipalidad, otras veces en un estado o provincia, otras veces en el Congreso de una nación y, si fuera necesario, también en la presidencia de un país. Número 2. Al mirar esta jerarquía en la que Daniel fue situado, descubrimos que la fidelidad de Dios es directamente proporcional al nivel de confianza que se puede generar en los que nos rodean. Dios bendiga a Radio Fuego Espiritual de la República Dominicana, país y tierra mía. Dios le siga bendiciendo. El historial de Daniel con otros reyes antes de Darío era suficiente para colocarlo en este nivel tan alto del gobierno. Debemos aprender a ser fieles en lo poco y Dios mismo se encargará de hacernos útiles en una posición mayor. En el reino de Dios se cumplen las mismas reglas, como Cristo enseñó al hablar del juicio de las naciones en el libro de Mateo 25, 21, capítulo 25, versículo 21. Dios bendiga al hermano Daniel el viejo. Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga más. Y gracias por estar presente y recibiendo este estudio bíblico. El subtítulo B dice, Daniel era superior a sus colegas en todo el reino. Dios bendiga a Radio Templo, a Dulam, en el Templo de Chile. Dios bendiga a mis amados hermanos chilenos. Gracias por estar presente y continuamos aquí este estudio bíblico y espero que sirva de bendición para ustedes. El testimonio de esta sección es aleccionador, pues nos demuestra que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La cita bíblica de esas palabras tan hermosas
se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Continuamos. Número 1. El versículo 3 presenta la superioridad de Daniel sobre sus colegas de gobierno. Aquella distinción era manifiesta, especialmente el rey Darío. Hay varios ejemplos en la Biblia de hombres que fueron sobresalientes. Job sobresalió por su piedad. Dios mismo testificó ante el enemigo que no había otro como él en la tierra. La cita bíblica se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8 y capítulo 2, versículo 3. Y el ejemplo perfecto de esta superioridad moral lo encontramos en Jesús, de quien se testifica que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La cita bíblica se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo número 9. Nosotros también debemos ser moralmente superiores a la baja medida de justicia que conocen los impíos. Jesús dijo a sus discípulos que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían al reino de los cielos. La cita bíblica se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Dios bendiga fuego a mis amados hermanos venezolanos. En verdad, Dios siempre ha tenido hombres santos en la tierra y, en ocasiones, los que ha puesto en lugares estratégicos para marcar una diferencia positiva. Mucho fuego para mis amados hermanos venezolanos, mucho fuego para ustedes. Debemos orar que estos hombres surjan y sean de bendición en el ejercicio del poder, amados hermanos. Número 2. La segunda parte del versículo 3 nos revela en que Daniel sobresalía frente a sus colegas. En él había un espíritu superior. Aquí aprendemos que cuando tenemos un espíritu fervoroso, somos útiles para desempeñar puestos de gran honor en cualquier obra encomendada. Si es así, en la actitud para el gobierno también se aplica a la obra de Dios. Por ejemplo, un judío llamado Apolos tenía un espíritu fervoroso y llegó a ser un expositor eficaz de las sagradas escrituras. Amén. En Éfeso y en las regiones de Acaya, él fue de mucha bendición a los hermanos. La cita bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 28. Nunca debemos imitar a aquellos que ven la necesidad y permanecen sin hacer nada. Siempre debemos ser diligentes y tomar acción antes que las cosas empeoren. Número 3. Fue tan sobresaliente Daniel que el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. Esto era lo equivalente a un primer ministro. Este dato quedó en las sagradas escrituras como un testimonio de la pureza y la dignidad de Daniel. En verdad, Dios es glorificado cuando sus hijos son hallados dignos de ocupar rangos importantes en los gobiernos de las naciones. Aquí le voy a hacer otra pregunta. Dios bendiga, Jared Radial. Buenas noches y bendiciones a mi amado hermano en Washington, California. Esta es la pregunta que le voy a dejar para que vayan contemplando, amados hermanos. Pregunte a la clase. Bueno, míralo aquí. ¿Debe un cristiano incursionar ambiciosamente en la política? Piénsenlo bien. Bendiciones.
te exaltaré producciones, fuego para ustedes también, gloria a Dios. Vayan pensando en esa pregunta y contemplando, amados hermanos, y con el tiempo si pueden, para que me pongan unas respuestas ahí en el chat. ¿Debe un cristiano incursionar ambiciosamente en la política? Vayan pensándolo ahí. Continuamos. Aquí, como lo llevamos por costumbre, le tengo dos palabras para definir. La primera palabra es la palabra fiel. La palabra viene del hebreo amán y tiene el sentido de confiar, seguro. Viene de una raíz que significa levantar o mantener, ser genuino o certero, duradero y estable. Y la segunda palabra que le tengo es la palabra vicio. Se traduce del sustantivo hebreo shalú, que significa falla, falta, blasfemia, negligente. En la tercera parte de la clase, el ejercicio de la política no dañó la integridad de Daniel. Continuamos aquí estudiando el libro de Daniel. El subtítulo dice, los enemigos no hallaron falta en Daniel porque él era fiel. Qué palabra tan dulce. El estándar de vida de Daniel es un ejemplo del llamado de Dios que Dios hace a sus siervos para rechazar la impureza en medio de ambientes hostiles. Miremos cómo aplicar esta verdad. Dios bendiga a Radio Una Sola Voz. Dios bendiga a mis amados hermanos de Guatemala. Dios los bendiga grandemente. Gracias. Gracias por estar aquí presente con este estudio bíblico. Número 1. El versículo 4 deja ver que los colegas que rodeaban a Daniel eran enemigos suyos. Probablemente la motivación era la envidia. En paralelo, que lo que sintieron contra José sus propios hermanos. La cita bíblica es en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 9. Muchos de los hombres de Dios más piadosos tuvieron que ejercer su fe entre hombres impíos. El mejor ejemplo es el de Cristo, de cuyos enemigos profetizó el salmista, tildándolos de perros y cuadrillas de malignos que habrían de rodear al Señor. La cita bíblica se encuentra en el Salmo 22, versículo 16. Cuando el ejercicio del poder está en manos de hombres perversos, los creyentes que ejercen autoridad en ese mismo ambiente de seguro tendrán que sufrir, lamentablemente. Daniel tuvo cerca de él en aquellas fieras que buscaban una ocasión para acusarle ante el rey de algún delito. Cuando los que nos rodean intentan hacernos tropezar, debemos acudir a Dios en oración y pedir su protección. La exploración judicial que los sátrapas y gobernadores iniciaron contra Daniel incluía tratar de hallar alguna falta en el manejo del reino. Los santos no solo debemos ser fieles en nuestra relación con los asuntos espirituales, sino también con los quehaceres eh, cotidianos del trabajo. Con respecto a Daniel, su vida intachable dejó a sus enemigos con las manos vacías, gloria a Dios. Nada pudieron hallar en su contra. El apóstol Pablo testificó que no solo procuraba hacer las cosas honoradamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. La cita bíblica se encuentra en el segundo
en el segundo libro de Corintios, capítulo número 8, versículo 21. Esa debe ser nuestra medida de justicia, aun si nos tocará ejercer alguna responsabilidad en asuntos del gobierno. Número 3. El por qué Daniel fue librado del lazo de estos cazadores halla su razón en que él era fiel. Eso significa que era un hombre en quien se podía confiar, genuino en su fe y, sobre todo, leal a quienes estaban sobre él en autoridad. Como nos enseña la Biblia, es fácil que los que nos aman cubran multitud de pecados con su amor. Esta cita bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo 8. Pero estar bajo el escrutinio de hombres pecadores requiere una conducta verdaderamente intachable. Esa era la manera de Daniel vivir y esa debe ser también la nuestra. Subtítulo B dice, Daniel prefirió ser fiel a Dios aún con peligro de perder su vida. Gloria a Dios. Siempre los impíos van a emitir un veredicto en su juicio contra el creyente que vive alrededor de ellos. Miremos qué aprendemos de lo que sucedió a Daniel en este contexto. Número 1. El versículo 5 narra el dictamen de aquellos hombres que servían cerca de Daniel en el gobierno. Su resolución fue que no hallarían contra él nada de que acusarlo, sino únicamente si confrontaban la fe en su Dios con alguna ley que lo prohibiera adorar. Debemos aprender que Dios tiene en cuenta el testimonio que demos acerca de su nombre. Por ejemplo, cuando el pecado de David hizo que los enemigos blasfemaran el nombre del Señor, hubo un juicio doloroso para el culpable rey. La cita bíblica se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículo 14. En contraste, cuando Daniel no pudo ser acusado de falta alguna, el nombre del Señor fue glorificado. Amén. Número 2. La segunda parte del versículo 5 deja claro que un puesto de mucha influencia se puede usar cruelmente en el poder para perseguir a los piadosos. Por ejemplo, Jezabel usó su influencia para tratar de eliminar a Elías. La cita bíblica se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Sin embargo, Dios guardó al profeta aun cuando huyó deprimido por la persecución, pero estaba difícil la situación. Los sátrapas y gobernadores hicieron una trampa a espaldas de Daniel, pero que el rey promulgara en un edicto con esta sentencia. Nadie puede pedirle a otro Dios que no sea el rey en el espacio de 30 días. Y el castigo para quien violara el edicto sería ser echado en el foso de los leones. Saber qué hacer en una situación semejante sería una gran prueba a lo genuino de nuestra fe. En verdad, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cita bíblica es en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y número 3, en el versículo 10 se deja claro que si un creyente va a participar en la política, debe calcular el costo para no vender sus principios. Aquí se resalta una virtud espiritual de Daniel.
Él tenía una profunda vida de oración. El secreto de la piedad y de una buena influencia está en la oración. Por tanto, como solía hacerlo siempre, después de saber del edicto, gloria a Dios, Daniel arriesgó su vida y 3 veces al día abría las ventanas y su cámara que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. La historia terminó en victoria, pues los leones no pudieron tocarlo cuando fue echado al foso. Por tanto, el rey emitió una ordenanza que en todo el dominio de su reino todos debían temer ante la presencia del Dios de Daniel. Gloria a Dios. El contexto para cristianos que trabajan en las esferas del gobierno es difícil, pero nunca deben de vender sus principios, ni siquiera cuando su integridad física esté en peligro. Le tengo una última pregunta aquí. ¿De qué manera la conducta de un cristiano en el gobierno puede testificar de Cristo? Vayan contemplando eso, amados hermanos, para que puedan dar su respuesta ahí en el chat. Luego yo lo leo. Para concluir, en esta lección hemos estudiado varios ejemplos que nos ayudan a responder la pregunta de si los cristianos pueden participar en la política. Porque la palabra de Dios es nuestra guía. Debemos negarnos a hacer aquello que ella prohíbe y a la vez asumir como un deber hacer lo que nos ordena. Como Mardoqueo usó correctamente la oportunidad de servir en la política de Persia, los creyentes que Dios capacita para ser parte de un gobierno deben procurar servir bien en su comunidad y deben saber también que están allí para servir a manera de muro en la protección de los valores morales revelados en la Biblia. Dios se encargará que el testimonio de un creyente fiel colocado en eminencia quede en los anales de la historia para enseñar a los que ocuparán luego esas mismas posiciones. El balance correcto en el ejercicio de la política es que seamos primero auténticos siervos de Dios, para luego llegar a ser buenos servidores del pueblo. El ejemplo de Daniel debe ser recordado como una guía inspiradora en tal logro. Como él, debemos estar dispuestos a morir antes que doblegar nuestra integridad y devoción al amado y santo Dios. Así que, amados hermanos, muchas gracias por su paciencia. Gracias por estar presente en este estudio bíblico. Gloria a Dios. Llegó la hora de nosotros culminar con el estudio, pero continuamos ya estos últimos momentos. Si quieren poner sus comentarios o sus peticiones de oración ahí en el chat, por favor, para que lo hagan. Y vamos a continuar aquí en esta noche alabando al Padre con todo nuestro ser y toda nuestra fuerza. Dios les siga bendiciendo grandemente. Alabado sea el nombre del Padre. Tú eres digno, mi divino Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, por tus enseñanzas, oh Santo Espíritu. Oh Padre amado, para ti nada es imposible, oh Dios. Oh Santo Espíritu, gracias. Padre amado, tú eres Rey, tú eres Señor de señores, tú eres nuestro Creador. Alabado sea el nombre del Padre, a quien vive, a quien es, a quien siempre será, a quien era, a quien es y a quien siempre será.
Alabado sea el nombre de nuestro Rey, que vive para siempre y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Padre, a quien nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Alabado sea el nombre de nuestro Abba Padre, que por cual el Espíritu Santo tenemos la autoridad de llamarle Padre. Padre amado, te servimos y te adoramos. Gracias por toda tu victoria en esta noche. Cada oyente, Padre, cada testigo, cada persona que se subió a la transmisión, mi divino Dios, cada familia que le pertenece a esa persona, cada amistad que le pertenece a esa persona, cada persona que le pertenece a cada quien que está escuchando, mi divino Dios, y a sus familias, y a sus familias, y a sus amistades. Mi divino Dios, pasa tu mano bendita sobre ellos. Muévete de una manera muy especial. Aquellos que tengan el corazón endurecido, mi divino Dios, tócale su puerta. Tócale su puerta, oh Santo Espíritu. Que busquen la manera de buscar de ti, mi divino Dios. Que busquen, que procuren alabarte, oh Santo Dios. Porque tú mereces la gloria y la honra, mi divino Dios. Para ti nada es imposible, oh Abba Padre, y tu amor es tan inmenso, que separa nuestros pecados, tanto como el este es separado del oeste. Mi divino Dios, nada es imposible para ti. Aquellos que están enfermos ahora mismo, sea físicamente o espiritualmente, o una combinación de ambos, hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre, hay poder en tu palabra, Padre, en tus promesas. Solo di la palabra, mi Dios, y aquellos estarán sanos. Solo di la palabra, mi divino Dios, y los que están en el punto de morir vivirán. Solo di la palabra, mi divino Dios, y aquellos iracundos serán apacientados. Recibirán tu paz en su corazón, mi divino Dios, y se arrepentirán y buscarán de ti. Solo di la palabra. Solo di la palabra, mi divino Dios, y aquellos que están enfermos se levantarán como si nada hubiese sucedido. Nada es imposible para ti, oh Santo Espíritu. Cada familia que está aquí ha perdido muchos familiares. Y están llegando los momentos donde tú vendrás por la nube, mi Dios, y estamos anticipando tu llegada. Aleluya. Pronto vienes, Padre, ya no más el dolor, ya no más el sufrimiento. Ya no más el sufrimiento, Padre. No más el dolor. Libertad al fin y no más a la esclavitud de este mundo. No más esclavitud al pecado. No más viviendo en esta vasija sucia. Esta vasija que siempre está dispuesta a pecar. Pero estaremos contigo en gozo y en regocijo a diario. Tu palabra no miente y dice que hasta el sol se avergonzará de tu presencia. Tu presencia sería tan clara y tan alta y tan sublime que solamente estaremos satisfechos, Padre, caminando contigo. Padre, el que está escuchando no te conoce.
solamente tiene que confesar con sus labios que tú eres Rey y único Dios, que tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, quien dio su vida para que nosotros no vayamos a perecer, sino que engendremos la gloria contigo, Padre. Esa tu mano bendita sobre ellos, que confiese con su boca que tú eres el Rey Jesús. Diste tu vida a la cruz y resucitaste el tercer día. Ascendiste a la gloria y que tú volverás. Que confiese que son pecadores, pero que contigo, tener una relación contigo, serán santos desde ahora en adelante. Abba Padre, damos gracias por un día más. Tú eres digno de toda adoración, mi divino Dios, y te adoramos, Santo Espíritu. Y aquellos que se están arrepintiendo ahora, Padre, límpiale su dulce hogar y ocupa ese lugar con tu Espíritu Santo para que los demonios no vengan con 7 más para atormentar a esa persona. Manda tus ángeles que encampen a su alrededor y que por ellos mismos, que también su familia vengan al arrepentimiento, para que se guarden generaciones tras generaciones. Gracias, oh Abba Padre. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Oh, el Señor es bueno y maravilloso, y para siempre son sus misericordias. Oh, fíate en el Señor, fíate en el Señor, y no te inclines en tu propia prudencia. Fíate en el Señor totalmente y no te inclines en tu propia prudencia. En todo tu ser reconócelo y Él te guiará, enderezará tus pasos. El Señor es bueno y Él es fiel. Nada es imposible para nuestro Dios, a quien servimos, quien nos adora. Cuán grande es el Señor que mandó a su propio Hijo, su Hijo unigénito, para sufrir. Caminó humildemente como un humano para morir como humano y vivió una vida perfecta y murió siendo pecado, para que nosotros no vayamos directamente al infierno, sino que por tener una relación con Cristo engendramos la gloria como coherederos con nuestro Rey y Salvador, quien no solamente nos dice amigo, pero nos llama familia, porque podemos decirle al Padre, Abba Padre. En el nombre de Jesús, a pasar una oración por el hermano Pastor Víctor Paul. El Señor está obrando. Jehová de los ejércitos, pasa tu mano bendita sobre Víctor Paul. Mi Dios, tú has hecho el milagro victorioso sobre él. Deja que nuestros ojos vean el tú culminar con la obra sobre él, mi Dios. Que esa recuperación suceda como si nada, mi Dios, con tan solo tu palabra, oh Santo Espíritu.
Gracias, Padre amado, por toda tu victoria. Te adoramos y damos gracias porque podremos caminar y correr y saltar con el pastor, porque tú lo recuperaste, Santo Espíritu. Gracias, oh Dios. Te adoramos y te amamos, Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo ha llegado mi hora y los dejo con este tema bien dulce. Dios le bendiga, amados. Tú eres que he soñado. Aquí estás, me dices tu tesoro soy. Dios lo bendiga, amados hermanos. Nos veremos el lunes que viene. Los amo.